Muy buen día. Hola, buenos días. Hemos detectado un sonidito jodón en las grabaciones, así que vamos a ver si encontramos la causa Sí, real. sí, porque aunque no impide escucharlas, sí resulta un poquito molesto. Ajá, Vamos a estar haciendo pruebas. sí, bien. Esperemos que salga bien. Sí, Muy bien. porque traemos el tema de la culpa. Si no nos vamos a sentir culpables. Sí. Ya anteriormente habíamos manejado un video con respecto al tema de la culpa, pero desde la perspectiva ¿cómo era? De la Maliana. Ajá, ¿Pero cómo era la exactamente. frase? La frase es que tendríamos que empezar a considerar si aquello por lo que nos sentimos culpables, o más bien el sentimiento de culpa, si es una señal de que nos estamos acercando a nuestro deseo. Cierto. Ajá. Pero ahora lo queremos enfocar desde otra perspectiva, ¿no? Que va junto con pegado, pero desde otro lado. Ajá. ¿Cuál era la frase? No tenemos frase. Era el tema de la culpa, ¿no? Como seguir ahondando en ello. Ajá. Yo lo pensaba o pensaba que podríamos empezar con esta escena de la película Mente Indomable, Ajá. Good Will Hunting, se llamó en inglés, Sí. que, bueno, trata de un chico superdotado, ¿no? Intelectualmente, un genio, Ajá. que pues también sufrió mucho maltrato durante su infancia y entonces pues tiene como mucho problema, ¿no? Sí. Y es atendido por un psicólogo que interpreta Robin Williams. Ajá. De hecho, hay una anécdota muy interesante en la película. La película es protagonizada principalmente por Matt Damon y Ben Affleck. Y ellos crearon el guión, ellos lo escribieron, Sí. siendo como muy jóvenes, muy desconocidos todavía como actores. Sí. Y con esa se dieron a conocer y bueno, ya luego pues ambos se hicieron bastante famosos, ¿no? Ajá. Pero bueno, la escena a la que remito, y esto va a ser un poquito de spoilers, entonces si alguien quiere ver primero la peli, se las recomendamos mucho, está muy chida. Sí, prácticamente es síndrome de Savant, ¿no? Ajá, lo que le llaman, sí. Ajá. Sí, que creo que no es una, ¿cómo decirlo? Un diagnóstico clínico reconocido por ningún lado, ¿no? No sé. No, bueno, sí, o sea, va dentro de las neurodivergencias, pero no nos desviemos. Ok, sí. Bueno, entonces, hay una escena, ya casi, digamos, al final de la terapia que este chico lleva con este psicólogo, en la que el psicólogo le empieza a decir, no es tu culpa. Y él al principio, ¿no? El joven al principio dice, sí, lo sé. Y el otro le responde, no es tu culpa. Y el otro, sí, lo sé. Y hasta se le aproxima físicamente, si no mal recuerdo en la escena, ¿no? Se le acerca y el otro se empieza a poner más tenso porque pues obviamente la proximidad, ¿no? Le recordaba pues el trauma que había sufrido siendo niño y le sigue diciendo, no es tu culpa. Y así hasta que el personaje de Matt Damon bueno, Bill Hunting se llama el personaje, hasta que se quiebra, ¿no? Y se pone a llorar, se enoja y todo. Y pues ahí se da como un momento de sanación muy poderoso y todo en torno justamente a ese tema, ¿no? De no es tu culpa. Sí, de hecho, yo cuando vi esa escena también estaba yo de ¡ah! Chille, chille. Sí.
Porque de cierta manera considero que nuestra cultura está hecha para estar echando siempre la culpa a los demás. Sí, totalmente. Y uno como niño, cuando hay una circunstancia que uno no entiende muy bien por qué carajos los papás están descargando sobre de ti sus tonterías, ¿no? Un regaño excesivo, un golpe, este tipo de cosas. Cuando no tiene sentido de por qué me están regañando a mí o por qué me están maltratando, Ajá. lo que primero viene a la mente, digo, después de todo el egocentrismo infantil, es mi culpa. O sea, yo tuve que haber hecho algo y Ajá. el vacío que se crea, la mente va y lo llena con, es que a lo mejor hiciste esto y por eso entonces viene la descarga tan fuerte de tus padres, porque en la mente no entra la idea de, pues no me aman, ¿no? O realmente son personas que no saben lo que están haciendo. Sí. Y como crecemos en esta cultura de todos tienen la culpa, digo, porque los papás incluso te regañan diciéndote es tu culpa, ¿no? Aunque no haya sido tu culpa, de todas maneras se encuentran, si no eres tú y tu mente, las otras personas encuentran la forma de decir sí fue tu culpa, ¿no? Porque también pensar en tuve una reacción desmedida a lo menso también está demasiado fuera de la posibilidad. Y entonces buscamos la forma de que haya culpables, ¿no? Entonces, al crecer en este tipo de cultura, cuando alguien llega y te dice, no, de veras, no fue tu culpa, así es como, válgame, ¿no? Vienes a sanar desde que soy súper chirrisquis hasta ahora. Sí. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, fíjate que yo creo que, o sea, la culpa como dispositivo, llamémoslo así, ¿no? Como narrativa, como lógica, sí es un invento de Occidente totalmente, ¿no? Claro. Creo que lo que existe en nosotros como seres humanos, y lo menciono así porque es algo que se nota, por ejemplo, en los niños e incluso en los adultos, claro, y en los pueblos, es esta tendencia a considerarnos como el centro de lo que sucede. Ajá. Y creo que tiene sentido, ¿no? A final de cuentas, pues yo siempre digo que como uno ve desde su propia mirada, desde sus propios ojos, pues lo que vemos, lo que percibimos, pues siempre nos tiene de alguna manera a nosotros mismos en el centro, ¿no? Entonces, como que no es que sea una tendencia instintiva, natural, no, simplemente pues vemos desde nuestros ojos, pues vamos a creer que ese es el punto de vista desde el que hay que ver, ¿no? Con un poquito de trabajo, de hecho, pues eso se subvierte y se va cambiando, ¿no? Si ese trabajo se pudiera hacer desde niños, pues muchísimo mejor, pero casi nunca se hace. En fin, entonces esa tendencia de yo soy el centro de mi mundo, que insisto, lo vemos también en los pueblos, ¿no? La mayoría de los pueblos del mundo tienen sus propias mitologías en las que ellos son el centro del universo, ¿no? Nos llevan a, en algún momento, sentirnos responsables de lo que pasó, ya sea como responsable de haberlo causado o responsable de resolverlo, de sanar eso. Y creo que sobre esa base se ha desarrollado, se ha construido muy fuertemente en nuestra cultura la lógica de la culpabilidad. Entonces ahí se atora, tiene una base que sí conecta con lo humano y otra que es muy, muy de narrativa, ¿no? De manipulación. Sí, de hecho considero, no me acuerdo dónde lo leí honestamente, que la culpa surge en el momento en el que surge el nombramiento del pecado. Porque cuando viene la necesidad del señor feudal de que pues se pongan a trabajar más la gente que vive en su feudo para poder tener más ganancia, entonces hace el complot con la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Pues diles que el ser holgazanes pues es pecado, ¿no? Y entonces la única manera en la que se puede sostener bien la idea del pecado
es la culpa. Okay. De la manera en que le estás fallando al Ser Supremo que todo te lo das y todo te lo proporciona para que tú estés bien, pues entonces como por qué no tendrías que estarle trabajando y dándole todo lo necesario, ¿no? Todo tu amor a través de tu siembra, o de estar cuidando tus animales, o de estar procreando más chamacos para que haya más gente trabajando, este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y entonces para poder sostener eso, pues era necesario manejar la culpa. Pues ¿no? sí, creo que sí. Creo que tiene sentido. Digo, en esto que decías de la manipulación. Sí, sí. Digo, y esto viene desde milenios y milenios atrás, ¿no? O sea, esto se empezó a crear hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Sí, no sé. Bueno, entonces, lo interesante, creo, en todo caso, ya hoy en día, ¿no? Para no ponernos demasiado históricos o antropológicos, lo interesante es cómo podemos ir cambiando en nosotros el chip, ¿no? Sí. En nosotros y en nuestros grupos sociales, pues para que sea una narrativa que vaya perdiendo fuerza cada vez más, ¿no? Esta de la culpabilidad. Ujú. Entonces la cosa es esa, cómo nos liberamos de la culpa y de la narrativa de la culpa. Fíjate que, por ejemplo, la película me gusta mucho Ujú. porque muestra una especie de momento de sanación muy chido, ¿no? De no es tu culpa. Ujú. Creo que se queda corta en el sentido de que no cuestiona justamente la narrativa de la culpabilidad, ¿no? O sea, solo es, no fue tu culpa, Ujú. pero no llega al punto de no existe la culpa. Claro. Que bueno, digo, ya era mucho pedirle, ¿verdad? Sí, a una película. Película de Hollywood en general, sobre todo de esa época, Sí. pero a lo mejor pues, se podría ir trabajando en esa línea, ¿no? Sí, perdón, adelante. No, es que iba a decir que en la película hay un momento de análisis donde el psicólogo le dice al matemático que también está en contacto con este chico, Ajá. le dice, ¿por qué crees que siempre está rodeado de los neandertales con los que se junta? Ajá. Porque es el único lugar donde ha recibido amor, aceptación, protección. ¿no? Protección, Sí. o sea, prácticamente donde no le han echado la culpa, sino que lo han ido y lo han protegido, ¿no? Exactamente. Entonces creo que de ahí ya podíamos alcanzar a ver un poquito el análisis de dónde venía el hecho de que Will se quedara con la sensación de, pues es que sí es mi culpa. Ajá. ¿No? Sí. Y de hecho hay otro pedacito en la película donde está platicando Will que el padrastro le ponía un cinturón y una llave. Ajá. Para golpearlo, y le pedía que escogiera. Ajá. Y el psicólogo le dice, pues yo hubiera escogido el cinturón. Sí. Y él dice, no, yo siempre escogía la llave. Y creo que era una forma precisamente de poder entender el es mi culpa, porque yo estoy escogiendo la llave. Entonces está en mi responsabilidad esto que está pasando. Ajá. Pero caray, estábamos hablando de un chamaquito, o sea, un jovencito, un adolescente. Sí. Bravuconcillo si quieres, pero al final un adolescente. Entonces creo que va dentro de la misma idea, ¿no? Sí, sí, sí. Un niño, ¿no? Cuando vivía estas cosas, todavía era un niño, sí. Sí, fíjate que lo pensaba, pues en la línea, digamos, de mi propio proceso de sanación, ¿no? Llamémoslo así. Uh-huh. En el sentido de, pues sí, o sea, yo también me he sentido muy culpable por muchas cosas que han pasado, ¿no? Digo, pues obviamente he cometido errores, como todo mundo, pero mucho más allá de eso, ¿no? Cosas que, pues ni al caso, ¿no? Que ni tenían que ver conmigo, pero pues, de alguna manera la narrativa era de es tu culpa, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que a lo mejor algo de lo que se puede ir trabajando mucho, ¿no? Para empezar, es el ir creando zonas libres de culpa. No sé, se me acaba de ocurrir ahorita esa Sí. expresión, esa idea,
¿Cómo ves? Pues sí, yo creo que una forma de poder ir sanándolo, tomando en cuenta la pregunta que hiciste hace rato, Ajá, sería el entender el verdadero punto de la responsabilidad propia, ¿no? ajá. Yo soy responsable de mí, nada más de mí, Ujú, de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que sí, sea, para poder entender después que el otro también tiene el mismo peso de responsabilidad en sus acciones. ajá, Y entonces ahí ya no necesitamos la culpa, ya no hay manera de conectarlo, porque si el otro se está haciendo cargo de lo suyo, yo me estoy haciendo cargo de lo mío, entonces nadie tiene por qué estar viviendo culpas de nada, ¿no? de acuerdo. Incluso el hecho de no querer yo asumir más responsabilidad de la que me toca es una responsabilidad también, ¿no? Porque lo sabemos, cuando yo asumo más responsabilidad de la que me toca, le quito a los otros la posibilidad y la necesidad de asumir su propia responsabilidad. Sí, creo que yo completaría, y con eso vamos terminando porque ya llegamos, Ujú. hablaremos más de esto, con la idea de que, sí, claro, yo soy responsable solo de lo que yo hago y por lo tanto, pues me hago cargo de las consecuencias de lo que yo hice, ¿no? En la medida de lo posible. Claro. Puedo, como deseo, intentar ayudar, sanar a otros, ¿no? Y eso está genial, pero ya es más un deseo que una responsabilidad, no es mi obligación, ¿no? Pero deseo hacerlo y agarro un poquito de esa responsabilidad y está chido. Pero siempre ese deseo tiene que ir mediado por esta responsabilidad de también tengo que dejar que el otro se haga cargo de sus propias consecuencias, porque si no, pues no, simplemente no funciona, ¿no? Nadie puede este, solito sanar a todo el mundo, ni a mucha gente. Entonces, más bien, pues entre todos tenemos que aprender a sanarnos. Ok, Ujú. va. Con Muy bien. eso, muchas gracias. Bonito día. Bye. Bye.